Pedro al Señor Jesús en Juan capítulo 6 y versículo 68, donde él le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y creo que para todas nuestras inquietudes, para todos nuestros problemas, para todas nuestras dudas, nuestro primer recurso es venir a la palabra, ¿verdad? Porque solo Jesús, no solo que tiene palabras, porque mucha gente tiene palabras. Él tiene palabras de vida, es vivificante la palabra del Señor, y palabra no solo de vida para esta vida, sino de largo alcance, trascendente, de vida eterna. Por lo tanto, para el tema que nos compete hoy, vamos a ir a la palabra. Así como decía la hermana, yo soy eminentemente bíblica y creo en la todosuficiencia de la Escritura. Y bueno, con este tema de la consejería bíblica, creo que es razonable el debate que ha surgido y que existe en muchos círculos cristianos, así también como a nivel profesional, por la confusión que existe sobre si la consejería es una disciplina bíblica o secular. Para los que creen en la consejería bíblica, si ésta debe integrar los aspectos de la psicología con los recursos y métodos seculares, o aún si la consejería es una disciplina que está a la altura de la comprensión y el ejercicio cristiano y de las iglesias. Hay muchos pastores, lastimosamente, que entienden que su trabajo, como dicen, es predicar, ¿verdad? Cuando se les habla acerca de la consejería, porque no estiman que la consejería está dentro de lo que debe hacer la iglesia. Así que quizás otra manera de expresar estas dudas, estas inquietudes, estas preguntas sería, cuando los creyentes sufren y luchan con los problemas de su vida, ¿quién es el más indicado y el mejor equipado para ayudarles? ¿La iglesia o los profesionales seculares de la salud mental? Como ustedes comprenderán, pues la naturaleza del debate que tenemos enfrente de nosotros es teológico. Porque la pregunta real de todo esto ¿es la palabra de Dios suficiente para la vida y la salud emocional y espiritual del creyente? ¿Provee la Escritura, la palabra de Dios, información suficiente para poderle ministrar y poder ayudar a las personas que luchan con los diversos problemas que tienen en su vida? ¿Es la palabra de Dios suficiente para eso? Bueno, en la presentación pues de esta tarde, mi contribución al tema no pretende ser la última palabra, pero lo que sí pretende es orientarles y persuadirles mediante la palabra de Dios, que es lo que siempre hago, a que sopesen o tomen en cuenta la suficiencia de la Escritura en su juicio final y personal sobre el tema. Por lo tanto, creo que es pertinente que empecemos por el fundamento teológico de la suficiencia de la Escritura, de la palabra de Dios. Como ustedes saben, desde el Edén, la naturaleza y esencia de la lucha del creyente y de la iglesia contra Satán y su sistema y todos sus agentes es la batalla por la verdad. Eso es lo que está en juego, la verdad de Dios. De ahí que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es de una importancia suprema y vital para nosotras, porque básicamente lo que ella afirma es que la palabra de Dios es perfecta. Y a eso con un punto final, ¿verdad? La suficiencia de la Escritura encierra las doctrinas de la inerrancia, o sea que está libre de error. También de la infalibilidad de la Escritura, o sea que está libre aún de la posibilidad de error. Asevera la autoridad de la palabra, ¿verdad? La inspiración verbal y plenaria de la misma y cualquier otra verdad que sostenemos acerca de la palabra de Dios. De manera que la suficiencia de la Escritura se refiere a que ella es perfecta, tal y como nos dice el Salmo 19, que tengo aquí, que le invito a buscar en sus Biblias. Dice el Salmo 19, a la altura del versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense el poder que tiene. Es una palabra de vida, es viva, ¿no? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, o sea, da sabiduría al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, no hay maldad, no hay malicia, no hay una agenda escondida y extraña, perniciosa en ella, ¿verdad? Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, ¿verdad? No en la lista de bestsellers, sino a través del tiempo, ¿no? Y de las edades. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Wow. Cuántas cosas nos dice el Salmo acerca de la suficiencia, del poder, del efecto, del trabajo de la escritura en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces ella es perfecta. Dios también afirmó la suficiencia de la escritura. Si vamos, por ejemplo, a Isaías, capítulo 55, en el versículo 11, él va a decir, Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Yo no sé que ningún escritor de ningún libro pueda decir eso acerca de lo que ha escrito y publicado. Solo Dios puede decir eso porque su palabra tiene poder y su palabra, ¿verdad? Es dirigida por él para lograr los propósitos para los cuales él la estableció, ¿verdad? En la escritura. Pero Jesús también afirmó la suficiencia de las escrituras. Les invito a ir al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, en su intercambio, ¿verdad? Con Satanás. Y él respondió y dijo, escrito está. Se apela a la escritura, a lo que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, no hay ninguna parte de la escritura que sea inoperante, no sirva, que haya que desechar. Él no vino a abrogar la ley, sino a darle su más fiel cumplimiento. Si vamos a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es trascendente, trasciende cultura, trasciende el tiempo. Como decía, no está en una lista bestseller de más vendidos por un tiempo, por su popularidad, no. Ella es trascendente, ella es la palabra de Dios y todo pasará. Pedro lo dice, ¿verdad? Que como la flor del campo y la hierba que hoy es y mañana no es así, pasarán todas las cosas, pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Vamos a ir a ver eso en Segunda de Pedro, ¿verdad? Uno de los apóstoles de los 12 del Señor, en Segunda de Pedro, capítulo 1, dice los versículos del 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, oigan bien, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres fueron la pluma de Dios, el lapicero de Dios. No fue traída la palabra de Dios por voluntad humana, sino que ellos hablaron siendo inspirados por Dios mismo, ¿verdad? Y plasmaron acá lo que hoy nosotras tenemos. Palabras que afirman la suficiencia de la escritura.
Pero Pablo también afirma la suficiencia de la escritura cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Vamos a ver eso, segunda de Timoteo capítulo 3. Estoy en segunda Timoteo capítulo 3, un pasaje que todas conocemos bastante bien, versículo 16, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, oigan bien todo lo que ella hace, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no conozco ningún libro que pueda obrar eso en ninguna persona, que haga eso en ninguna vida, ¿verdad? Lo equipa, le enseña, lo redarguye, lo corrige, lo instruye en la justicia de Dios y lo prepara para poder vivir de una manera que trae gloria a Dios, porque lo prepara para toda buena obra. Y bueno, los líderes de la iglesia también creían en la suficiencia de la escritura. Si vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. Interesante, o sea, no es acordarnos de ellos simplemente por ellos, sino porque predicaron la palabra de Dios. O sea, el lugar de la palabra de Dios era preponderante y central para la iglesia primitiva y a través de los siglos. De manera que cuando la Biblia habla, Dios habla porque ella es la palabra de Dios. Y ella posee los mismos atributos y características que Dios. Él es eterno, su palabra es eterna. Él es veraz, su palabra es veraz. Él es todo suficiente, omnipotente, su palabra también lo es. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y no es la palabra de los hombres. Así que siguiendo con el tema de la suficiencia de la escritura, es importante notarla también dentro del ministerio de la iglesia. No solo que Dios la afirma, que Jesús la afirma, que los diferentes apóstoles la afirman, que la iglesia primitiva y a través del tiempo afirma la centralidad, la supremacía y la suficiencia de la escritura, sino es importante verla dentro del contexto del ministerio de la iglesia, ¿verdad? Él ha dado a su pueblo en la Biblia todo cuanto necesita el hombre para conocerle, para ser redimido, para crecer, para madurar, para servir, para perseverar en sus caminos y para glorificar a Dios sobre todas las cosas. Hemos leído algunos versículos y muchos de ellos hacen alusión a esto que acabo de decir, como lo dice Timoteo, ¿verdad? Las cosas que hace en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto del ministerio, la palabra de Dios hace todo esto en la vida de la persona, ¿verdad? Le da al hombre a conocer a Dios, lo redime de sus pecados y le da salvación, le permite crecer en su conocimiento y en la gracia de Dios, lo ayuda a madurar, a servir dentro del pueblo de Dios, a honrar a Dios, a adorarle, a perseverar en sus caminos y a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, Efesios capítulo 4. Dicen los versículos del 11 al 16. Y él mismo, hablando del Señor o del Espíritu Santo, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense con el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué fin? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este dice una cosa hoy día, el otro dice otra cosa, amanece hoy alguien con una teoría nueva. No, para que ya no seamos llevados de todas esas cosas por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, o sea, la palabra de Dios en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Dios, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, que se ministran mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según el don y la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, esa porción dice bastante, ¿verdad? Dios, lo primero es que le ha dado a la iglesia hombres que son ellos mismos dones, no que tienen dones, que ellos son dones que Dios provee a la iglesia para instruir a los santos y perfeccionarlos o llevar hacia la madurez cristiana a aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo para que puedan realizar la obra de su ministerio, ¿verdad? Y él le ha dado a la iglesia mediante estos hombres el poder de ministrar la palabra de Dios, porque no hacen otra cosa ellos, ¿verdad? Que ministrar la palabra de Dios. Ellos enseñan, ellos disipulan, ellos evangelizan, enseñan a su iglesia, ¿verdad? Y le provee a su iglesia mediante la palabra de Dios todo lo que necesita para que la iglesia, para que los santos puedan evangelizar, disipular, enseñar, reprender, corregir en justicia, amonestar, animar, consolar, santificar, servir, crecer y aún para prepararle para la muerte. Ningún libro hace eso, mis hermanas. Ninguno tiene el poder de hacer estas cosas, de lograr estas cosas en la vida de una persona. Así que la Biblia es el libro más práctico del mundo. No es teórico como algunos piensan. Sí te enseñan todas estas doctrinas, pero estas doctrinas nos equipan para ser mujeres santas, para consolarnos unas a otras, para animarnos, para amonestarnos o aconsejarnos, para ayudarnos a crecer, para apoyarnos mutuamente, para permanecer santas, ¿verdad? Para discipular, para evangelizar, para hacer la obra de Dios. Y como dijimos hace un momento aún, para prepararnos para la muerte, que es algo muy, muy importante y que rara vez se habla de ello, ¿verdad? Aún dentro del mundo cristiano. Así que es esta obra del ministerio la que conduce al creyente hacia la madurez personal y espiritual hasta que alcancemos, ¿verdad? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Según dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es vital el conocimiento acerca del Hijo de Dios. Eso es lo que va a dar estabilidad a nuestra vida, el conocer a este Hijo. Primero porque Él es quien nos redime y el conocimiento suyo nos muestra quién es nuestro Dios, ¿verdad? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ir madurando, no según mi hermana crece, no según mi vecina, mi suegra, no, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que dicho esto y habiendo visto, ¿verdad? Todos estos versículos, creo que la pregunta pertinente es entonces, ¿verdad? ¿Es la Biblia suficiente para la consejería? Bueno, yo creo que muchos de esos versículos contestan, pero bueno, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Es la Biblia suficiente para la consejería o necesita de otros instrumentos? Bueno, por un lado tenemos lo que comúnmente se llama la consejería cristiana. La consejería cristiana cree que la Biblia es sumamente importante, pero que no es un recurso suficiente y por ende se asiste de la psicología y de los recursos seculares, de su metodología, de sus programas, etcétera, porque entiende que sí, la palabra de Dios es muy buena, de hecho es una persona cristiana, pero entiende que no es suficiente. Hay muchas personas bien intencionadas, cristianos bien intencionados, conservadores, que lastimosamente a mi modo de ver, creen esto, ¿no? Por el otro lado tenemos lo que es la consejería bíblica, que sí cree en la suficiencia de la escritura. O sea, que la escritura es un recurso todo suficiente para la vida del creyente. Ahora, es importante aclarar que cuando hablamos de que la Biblia es todo suficiente, estamos hablando de que es todo suficiente para la vida, el crecimiento, el bienestar del creyente a fin
poder glorificar a Dios y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. No estamos diciendo que ella es todo suficiente en el sentido, o sea, que es exhaustiva. No, ella no te enseña a cocinar. Ella no te enseña a arreglar un carro, ¿verdad? Ella no te enseña meteorología. Ella no te va a enseñar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Ella sí está equipada y es todo suficiente para que el creyente sea perfecto, maduro y que crezca conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. En ese sentido, ella es todo suficiente para la vida del creyente. Sin embargo, hay algo real y es que debemos de entender que no todos los problemas que tiene la persona son de consejería. Bueno, yo tenía cáncer en un seno, cáncer inclusive metastásico, eso no es un asunto de consejería, eso es un asunto de un médico, ¿verdad? De un profesional calificado de la salud. Entonces hay cosas, ¿verdad? Que son de un profesional calificado. Hay personas que tienen desbalances químicos que le hacen reaccionar y comportarse de determinadas maneras, ¿verdad? La consejería es muy buena, pero ellos tienen un problema médico y necesitan de médicos, de un profesional calificado que pueda tratar ese desbalance químico dentro de su cuerpo, dentro de su salud. Pero sí es suficiente para todo aquello que se refiera a la vida del creyente, ¿verdad? Y la manera en que debe de conducir su vida para la gloria de Dios y la bendición de su vida, ¿verdad? Así que la consejería bíblica, a diferencia del consejero cristiano, sí cree en la suficiencia de la escritura, que la consejería es y siempre ha sido un ministerio bíblico, teológico, porque está centrado en la palabra, está centrado en Dios, porque es su palabra, y que por ende es una responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia tiene que ministrar esa palabra. Y a través de esos dones que Dios ha provisto, maestros, evangelistas, ¿verdad? Ancianos o pastores, Dios le da y provee el crecimiento a la iglesia al ministrar la palabra, que es la que equipa al creyente, ¿verdad? Así que la iglesia, mediante el ministerio de la palabra, le provee al creyente de una cosmovisión, es importante, cómo ve el mundo, cómo ve la vida, cómo filtra todo, si tiene que ser a través de la palabra, ¿verdad? Informada por la escritura. Y esto lo hace a través, la iglesia a través del ministerio de la palabra, le provee al creyente, a ti y a mí, una cosmovisión informada por la escritura, para que tome juicios conforme a la escritura, para que se formule pensamientos y juicios conforme a la escritura, tanto para su vida en asuntos de fe, como también en su vida en asuntos de conducta y práctica, pero no solo en lo personal, sino en torno a lo social y congregacional también. De ahí, mis hermanas, que es muy importante una buena dieta bíblica, congregacional, pero también a nivel personal. Tenemos que comer Biblia, no hay otra manera de ponerlo. Así que, bueno, por definición, pudiéramos decir que la consejería es la palabra o el ejercicio o la actividad que describe lo que ocurre entre dos personas o más, ¿no? Que ocurre entre personas que tienen preguntas, que tienen dudas o que tienen problemas y que van en busca de alguien que ellos piensan que puede ayudarle, que puede darle respuesta, ¿verdad? O solución a sus inquietudes y sus problemas. Y eso sucede a diario a todo nivel, ¿verdad? Entre las personas de la congregación, entre sus líderes, entre consejeros que han sido señalados como personas entrenadas para hacer esto, ¿verdad? También a otros. Y es que desde la caída de Adán en Génesis, el pecado y la naturaleza caída del hombre ha sido el origen de todos los problemas del hombre y del ministerio en el pueblo de Dios. De no haber caído, no tuviéramos estos problemas. Pero sabemos, por ejemplo, que desde que pecaron, lo primero que sintieron fue temor y vergüenza. Se escondieron de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que desde la caída, todo fue diferente, cómo veían, cómo reaccionaban, ¿verdad? Y cómo inmediatamente
se fueron y se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Pero vemos que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el ejercicio del ministerio de la consejería dentro de la palabra de Dios. ¿O qué decimos de los profetas que Dios mandaba al pueblo de Israel a lo largo de toda la escritura? Ve y dile que si no se convierten de sus malos caminos, eso es consejería. Yo voy a hacer esto y van a sufrir esto y esta consecuencia. Cuando el pueblo demandaba rey, ve y dile que si van a tener rey, van a coger a sus mujeres, van a hacer esto. Queremos rey. Ah, perfecto. Será consejería, ¿verdad? Que Dios estaba dando. ¿Y qué del nombramiento de los jueces? Si ustedes se acuerdan en Deuteronomio, de hecho podemos ir al capítulo 18, Deuteronomio, capítulo 18. Les invito a que vayan allí conmigo. ¿Qué pasaba allí con Moisés y con Jetro, verdad? En Deuteronomio 18. Vamos a leer los versículos de Violeta, querida, disculpe, Violeta, cuando pueda para que se desmutee su micrófono, por favor. ¿Y cuándo se mutió? Aquí, mi amor, interno. Ah, ok, bien. Estaba dando una cita, creo que anoté la cita mal, dije, déjame ver, déjame ver si es de Deuteronomio 28, creo que dije 18. A ver, creo que anoté la cita mal, déjame ir al 18, cuando Jetro y la instalación de jueces, no. Bueno, no la encuentro ahora, mis hermanas, y para no perder tiempo vamos a proseguir. Pero ustedes se acuerdan que cuando él va y ve a Moisés, que básicamente el día no le daba, porque estaba resolviendo los problemas, la gente llegaba donde 18. Perdón. Éxodo 18. Ah, Éxodo, ok, ahora sí que estamos bien. Éxodo 18. Anoté el libro equivocado. Éxodo 18. Gracias, mi hermana. Vamos a ver, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, o sea, habían problemas, disputas, circunstancias, ¿verdad? Necesitaban consejería, alguien que interviniera, ¿verdad? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, o sea, viene a buscar consejería de parte de Dios, es su palabra, ¿verdad? Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Vamos a leer un poco más. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Eso me parece que lo leímos allá en el Nuevo, ¿verdad? Hombres temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué busca la gente a través de la consejería? Hallar paz para su vida, paz para su alma, de su alma atribulada por los problemas, por los sufrimientos, por el dolor, por las disputas, por las incertidumbres de la vida. Oh, Dios mío, ya estamos en el Antiguo Testamento y qué consejo más sabio, ¿verdad? De instruir al pueblo. Sí, vamos a entrenar personas idóneas, como dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Para que puedan realizar esta tarea
¿verdad? Pero entrénales y enséñales la ley para que sepan el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, dice el versículo 20. Eso es consejería, mis hermanas. Eso está en la palabra, desde el principio hasta el fin. Cuando Dios le dicta sentencia, dan qué hacer y entran en conversación, ¿no? Porque la mujer, él resuelve esa disputa y le dicen lo que tiene que seguir después, ¿verdad? Todo eso es consejería de principio a fin. De manera que la consejería bíblica es el proceso mediante el cual la Biblia es relacionada individualmente con la persona que tiene el problema, que está luchando bajo el peso de alguna carga del pecado, ya sea personal o familiar, que está en dificultades con el sufrimiento, para que pueda cambiar genuinamente su interior para ser agradable a Dios, para que sepa el camino por el que debe andar, para que pueda cambiar de rumbo y detectar cuál es el pecado, cuál es la circunstancia, la raíz del problema. No una pastilla que me ponga a dormir, no una pastilla que pretenda disque modificar mi conducta, no, que me enseñe cuál es la raíz de mi problema, qué debo de hacer para cambiar de manera genuina el sendero de mi vida, buscando serle agradable a Dios y que regrese la paz a nuestra vida. De manera que en la consejería bíblica, cuando se da como debe de ser, se trabaja en tres áreas. En primer lugar, algo que los psicólogos seculares no hacen: confrontación. Y eso es algo que aún a los creyentes no nos gusta. Es necesaria. Cuando venimos a salvación en Cristo Jesús, somos confrontadas con nuestro pecado. Por eso esa salvación de ven a Cristo y Él te va a dar todo lo que tú quieres. No produce una conversión genuina, no. A la persona hay que juzgarla primero. Hay que tratar con su problema, que es el pecado. Eres pecador, por tanto estás destituida de la gloria de Dios, porque has afectado, no al vecino, has afectado la santidad de Dios y caminas de espaldas a Él, independientemente de que tú seas la persona más amada en tu comunidad. Eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Pero hay esperanza, porque Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados, para que al confesarle y aceptarle genuinamente con el arrepentimiento de tus pecados, Él te pueda dar salvación y vida eterna. Entonces tiene que haber esa confrontación. Y es donde el consejero detecta, instruye al aconsejado en lo que dice la Escritura acerca de su problema. Hay adulterio. Bueno, la Escritura dice acerca de esto, tal y más cual cosa. Eso es un pecado. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Has ofendido a Dios antes que al cónyuge. Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Verdad? Y se le explica a la persona. Tiene que haber una confrontación, que la persona se dé cuenta y se haga responsable de su pecado. No que lo evada, porque entonces no va a haber solución ni sanación, ¿verdad? Luego está la preocupación. Obviamente la consejería se realiza con el mejor interés del aconsejado en mente. Se hace para el beneficio del aconsejado, ¿verdad? Y por lo tanto busca aquellas cosas que no cumplen en su vida con las normas de la Escritura. Y se le va a decir no con un mazo, se le va a decir en un clima de amor, mostrándole por qué impide eso glorificar a Dios y qué es lo que la palabra de Dios prescribe como solución a eso. Cuántas consejerías han destrozado a mucha gente porque se encuentran con un juez severo, y aunque el pecado es severo, se necesita de alguien que pueda expresar empatía a la persona, confrontándolo sí con su pecado, pero en un clima de amor, dejándole ver, mostrando la preocupación por el daño que esto ha causado y que está causando y que podrá seguir causando, no solo a su vida, porque nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino con los que interactuamos, los que están a nuestro alrededor, muchas veces a la iglesia completa, a nuestra comunidad, a la oficina completa donde trabajamos.
a los hijos. El problema del adulterio no solo es entre el hombre y la mujer, también afecta a los hijos, afecta a ambas familias involucradas. Afecta a las familias del hombre y de la mujer, además de aquello con el que adulteró. Crea todo un problema. Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de la magnitud del pecado, de lo que ha creado, de lo que puede seguir creando, hacia dónde puede conducir. Pero que tenemos preocupación y queremos ayudarte. Queremos ayudarte a cambiar de rumbo. Entonces viene la etapa del cambio, donde se le establece al aconsejado, una vez detectado el problema, lo que está estorbando, lo que prescribe la escritura, ¿verdad? Se le prescribe un plan para ayudarle a cambiar conforme a las normas de las escrituras, proveyéndole de razones, medios escriturales para el cambio y de un seguimiento. No es que, bueno, ya acabé, ya te dije, te fuiste. No, no, no. Tiene que haber un seguimiento con las partes involucradas o con la persona. A lo mejor la persona está sufriendo por algo personal, no me dieron el ascenso en el trabajo que yo pensé que me iban a dar, y para muchas personas es un motivo de deprimirse porque lo toman personal, no valoran mi trabajo, qué sé yo, cada clase de cosa y de problema que pueda tener la persona, ¿verdad? Entonces la consejería bíblica confronta, se preocupa y establece mediante las escrituras los versos, los medios escriturales, las razones para procurar el cambio en la vida de la persona, y se preocupa en el seguimiento, ¿verdad? Hasta el momento en que ya suelta de la mano a la persona para que siga caminando, esperando que sea superado, que se haya superado el problema que le llevó hasta allí. Bueno, muchas veces tenemos problemas, pero son menores, y muchas veces con hablarlo con una de nuestras hermanas en la iglesia, nos alumbra al ministrarnos la palabra y darnos lo que decimos que es su opinión. Pero si es genuinamente bíblica, lo que nos ha ministrado es la palabra, y lo que debemos procurar hacer, ministrar la palabra, no mi opinión no sirve de mucho, sino lo que dice la escritura, ¿verdad? Y como hemos visto, ella ministra y habla todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor la palabra de Dios no dirá no uses marihuana, pero hay principios en la escritura para aquellas cosas que no son enumeradas por su nombre, que nos ayudan a saber cuál es la directriz en la dirección que debemos de caminar. Y bueno, segunda de Pedro capítulo 1, los versículos del 3 al 8, que vamos a ver brevemente para no robarle mucho tiempo más. Es un pasaje que da justo en el corazón de la suficiencia de la escritura en relación con la consejería bíblica. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ni sin buen fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la semejanza del cual debemos de nosotras crecer. Bueno, el versículo 3 nos dice que nosotras tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, o sea, para ser conformadas cada vez más a la imagen de Cristo, para proceder de una manera que agrada a Dios, es piedad. O sea, una vida que agrada y glorifica a Dios. Él nos entrena mediante el conocimiento de su palabra para tomar decisiones sabias, por lo que leímos en el Salmo 19, ¿verdad? Para lidiar con el pecado, para lidiar con la ira, con el enojo y todos los problemas emocionales que podamos tener, la glotonería, cualquiera que sea, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo,
con el mundo en general, ¿verdad? En el matrimonio, la familia, con los diferentes integrantes de la familia, en la iglesia, con los líderes. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo lidiar con estos problemas. Lo tenemos todo en la Escritura. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, para conducirnos de una manera que agrada y glorifica a Dios. Pero también nos dice los versículos del 5 al 7, o más bien nos mencionan 8 cualidades del carácter que el creyente debe desarrollar en su vida. Y esto es algo que vamos a estar trabajando en ello toda nuestra vida hasta que seamos llevados a la presencia de Cristo o Él venga a buscarnos. Dicen, son esas cualidades fe. Tenemos que seguir desarrollando nuestra fe, no solo la fe con que creímos en Cristo para salvación, sino la fe de cuando las cosas van mal. Yo sé que tengo un Dios grande, omnipotente, que es soberano, que está en control de todo y mi vida está en sus manos. Y que va a tener cuidado de mí, no importa lo que yo esté atravesando, ¿verdad? Entonces, la fe, tenemos que seguir creciendo y desarrollando nuestra fe, pero también en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal y el amor. ¿Cuántas cosas nos hacen desdichadas simplemente porque no tenemos amor? Amor suficiente para dejar las cosas ir. Amor suficiente para entender al otro. Amor suficiente para perdonar. Amor suficiente para dejar la contienda. ¡Wow! Eso es una virtud que debemos desarrollar y que la palabra nos manda, ¿verdad? Si desarrollamos estas 8 cosas, dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a experimentar cada vez más un peso de gloria en nuestra vida al irnos asemejando más a la imagen y la estatura de nuestro Jesucristo, esa imagen que tenemos, pero que fue marchitada por el pecado en el Edén. Por eso no amamos como Él ama, por eso no perdonamos como Él perdona. Y muchos de nuestros problemas emocionales e interpersonales se deben a que nos faltan estas 8 cosas dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y que debemos de insistir en desarrollar y crecer en ellas. Son las cosas que se detectan cuando se va a la consejería y hay problemas entre la pareja, o tengo un problema con un hermano, la mentira, el orgullo, la incredulidad, ¿verdad? La duda, tantas cosas, ¿verdad? Así que estas cosas nos van a ayudar, dice, para tener fruto y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en su gracia y conocimiento es lo que nos ayuda a madurar como creyentes, a saber aceptar las cosas, a enfrentar las cosas de una manera bíblica, teológica, que agrada a Dios, ¿verdad? Así que esto habla de una persona madura que rara vez necesitará de consejería bíblica. Hay gente que siempre están necesitando consejería en las oficinas de los ancianos, de los pastores. Son personas de alto mantenimiento porque son personas que tienen poco aprovechamiento bíblico en sus vidas, ¿verdad? Tienen poca firmeza y estabilidad bíblica. Así que, hermanas, la consejería bíblica es el proceso mediante el cual una persona que conoce la Escritura ayuda a otra persona, a la congregación, a conocer mejor a Dios, para que le afirme y le dé estabilidad en su vida, para que le ayude a vivir de una manera cristocéntrica en lugar de egocéntrica o narcisista, y que le permita tomar decisiones sabias para la gloria del Señor. Ciertamente todo el cuerpo se debe de ayudar mutuamente, pero hay personas que han sido entrenadas, así como los maestros se capacitan y los pastores se capacitan dentro para desarrollar su don y ministrarlo a otros. Tenemos que perfeccionar el don que Dios nos ha dado. Entonces hay personas entrenadas específicamente para que en primer lugar conoce la Escritura para saberla aplicar, para que cuando alguien se muera no le diga al otro,
A los que aman a Dios todo ayuda para bien. Ay, mi madre. Un versículo totalmente verdadero, pero inapropiado en la circunstancia y el momento en que la persona está sufriendo y viviendo. Entonces, por eso hay personas entrenadas. No es que nosotros no le podamos dar un consejo a otro, y lo hacemos diariamente con nuestras hermanas, y muchas son de bendición, ¿verdad? Por eso tenemos que pasar por alto a aquellos que no lo son. Pero hay personas entrenadas, capacitadas para saber utilizar las herramientas de la palabra. Lo que nos enseña la palabra en los problemas particulares y complejos que a menudo nosotras enfrentamos. Así que solo una consejería bíblica que apunta a Cristo mediante el ejercicio de la suficiencia de la Escritura puede lograr un cambio en la vida del creyente, cosa que una medicina no puede hacer, cosa que un psicólogo secular no puede hacer, solo aquel que ha depositado su vida en Cristo, que viene a alguien, a un consejero que le va a dar consejería bíblica, cristocéntrica, teológica, podrá hacer un impacto duradero y transformativo en su vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.